Bienvenido, polvo y miseria. Aquí estamos sábado, medios de julio, el año corriendo. ¿Cómo Así es. estás, hermano? Aquí estamos, Ernie, por la gracia del Señor y pues queriendo hablar lo que el Señor disponga este día para edificación de muchos, muchas y la gloria de Él. Well, aquí tomé esto hoy. Esta es una de las capas. Yo recuerdo el gran reloj. Ahí está los tiempos. Aquí tengo en mi mano, eh, you know, los dos Pablos y las dos iglesias. Un libro, yo creo, más controversial que en la colección que el Señor te inspiró a hacer. Sí, sí, te inspiró. ¿Cómo llegó, hermano, este todo de los dos Pablos? Y sabiendo que es algo, es algo fuerte, es algo fuerte. Es un tema muy delicado y no muy hablado. Claro, sobre todo no ha hablado, es desconocido y es una bomba atómica el libro porque pone en entredicho por lo menos un 24% de todos los escritos atribuidos a Pablo, incluido en el libro de los Hechos, que gran parte de este libro habla de Pablo. Llegó esto con los años, esto no fue de un día para otro, esto tardó años en revelarse y en entender, por la gracia del Señor, que en verdad hay, hay versículos eh, que no empalman, que no calzan, versículos de Pablo, con, con Jesús. Esto ya de entrada es una locura para los religiosos principalmente, porque para los cristianos, porque ellos siguen fielmente la regla de que la Biblia está inspirada y no se puede cambiar, ni añadir, ni quitar, y justamente aquí no se añade ni se quita, pero sí se esclarece pues esta situación de los dos Pablos y las dos iglesias. Entonces, es un libro que supera las 530 páginas, que ocupó más de 3 años en hacerse. Así que lo hemos presentado en el canal, hemos hecho varios videos juntos, Ernie, y la respuesta es obviamente, generalmente hablando de mucho miedo, mucho sospechosismo, valga esa expresión medio extraña, pero ha habido cierta respuesta positiva también de las personas que lo han adquirido y me han comentado que sí, efectivamente ven dos plumas distintas. Y lo que yo he dicho es que todas las personas que inmediatamente atacan, porque el título del libro, Los dos Pablos, las dos iglesias, un falso Pablo, un Pablo verdadero, los alarma, los escandaliza, y lo entiendo, pero lo que no logro entender es que la mayor parte de estos escarnecedores, de estos críticos, pues ni siquiera han leído el libro. Entonces, ¿cómo es posible que puedan tener una crítica objetiva si ni siquiera han leído el libro, no? Mm. Pero, no obstante, para mí, sin este libro, no es posible comprender el fenómeno religioso, los fenómenos religiosos, principalmente el cristianismo, y pues esto entonces solo va dirigido a las personas que quieren ir más adentro, que le dan el beneficio de la duda a este libro y que lo van a estudiar, y entonces Dios les va a confirmar si esto es una idea mía o es una revelación. Yo imagino que, ya por la historia, la Biblia hay, hay tenido el impacto, ¿no? De miles de años de esas escrituras y el Testamento Nuevo que empezó después, ¿no? De la resurrección.
2000 años de tiempo. Es un tiempo y regresando la Torá se va cuántos años más atrás, hermano. Bueno, la Torá en sí es un término medio ambiguo porque para muchos la incluye, para los judíos, pues incluye la tradición oral que está comprendida por el Talmud y la Mishnah. Pero bueno, para mí Torá es el Pentateuco y el Tanaj. Para mí, la Torá es únicamente de Génesis al profeta Malaquías. Entonces, claro, es mucho más antigua, pero aquí el tema es Pablo. Aquí no se va a poner en entredicho la Torá, sino Pablo, el falso Pablo. But Nada más. hay conexión en el legalismo. No, definitivamente hay conexión, porque pues esto se va explicando a lo largo de los capítulos. Este es un libro que está compuesto de 10 capítulos y un epílogo. Aquí también lo tengo yo en esta copia preciosa que tú mandaste hacer. Y Danny, repito, o sea, es imposible comprender realmente el sentido de la palabra en el Nuevo Testamento si no conocemos que hay escritos introducidos, hay escritos que no están introducidos, que los escribió Pablo, sin embargo, son pasajes peligrosos y controvertidos. Entonces, lo que yo he visto en respuesta es una negación, una negativa, miedo a leer este libro y bueno, pues las personas que sí lo han leído, sí les ha confirmado Dios que versículos de Pablo inadmisibles, que no calzan con Dios. Para empezar, todo lo referente al nicolaísmo, para empezar, que esto lo habla el capítulo 1, Pablo y las jerarquías dentro de la iglesia, es el nombre de este capítulo 1, Pablo y las jerarquías dentro de la iglesia. Y aquí, en estos casi 40 hojas de capítulo, pues se explica que esto de las jerarquías del nicolaísmo es una introducción directa de Pablo. Ningún otro apóstol habla de jerarquías, salvo una mención en la carta de Pedro, donde se habla de príncipe de los pastores. En sí, es difícil explicarlo en una sentada, hermano, pero es fundamental. el capítulo 2 que habla de las ofrendas y diezmos en las Así es. cartas de Pablo. ¿Mm? Sí, ese es el segundo capítulo, las ofrendas y los diezmos, lo que se conoce con el nombre de balamismo. Y el tercer capítulo habla de misoginia y sexismo en las cartas de Pablo. Ujú. Los tres primeros capítulos eh, seguro son introducción, si no son introducción de versículos, sí son pasajes que en definitiva no calzan con las palabras del Señor. Entonces, y luego, bueno, pues hay el capítulo 4, se llama pasajes de Pablo arrogantes y altivos. Esos no estoy diciendo que estén introducidos, pero que sí deben de ser revisados y se debe de ver la carga de arrogancia en muchos de los pasajes de Pablo. Y el capítulo 5 habla de versículos peligrosos y controvertidos de Pablo. Entonces, capítulo 6 habla de lo que es Pablo en el libro de los Hechos. Capítulo 7 es Pablo y el arrebatamiento de la iglesia, que es el escritor. Ese es. Pues sí, pero fue el que más habló de eso, por no decir el único que habló directamente. Y en el capítulo 8 ofrezco una conclusión personal, mi conclusión personal. Ujú. Y pues esto ya está en las personas, si quieren conocer esto o quieren seguir pensando que todo lo que dice Pablo es inerrante, es incuestionable. Lo que dijeron los escritores de la Biblia debe de empalmar con Jesús. No me importa si fue Pablo, si fue Juan, si fue Santiago, si fue David, si fue Moisés, si fue... No me importa, todo tiene que cuadrar perfectamente. Este libro trae una posibilidad interesante porque quiero solo dar un ejemplo aquí de capítulo 1, ¿ok?
y vamos caso por caso, ¿no? Eso es importante. El libro tiene capítulos que consiste de casos. Así es, el libro se fundamenta en 75 casos, perdón, 95 si no me equivoco. Sí, Ujú. 95 casos Ok. repartidos. Sí, Entonces, hablamos miércoles, nos vimos, que estaba muy bonito, rápido, bonito. Empezamos a hablar de esta posibilidad de hacer un webinar, ¿ok? Más, primero es si hay gente interesado. Entonces, este, esta idea de los webinars es poder trabajar por lo menos los 8 capítulos uno por uno. Ujú. Y por ejemplo, en capítulo 1, entrar, porque hay mucha gente que no tiene el libro, más interesa entender. Y yo creo que este podría llevar el interés en el libro. Y yo creo que es bueno una introducción para entender el libro, porque también es importante entender cómo se construyó todo y por qué, ¿no? Y por qué son casos como caso 1, los 5 ministerios del Espíritu Santo. Ok. Caso así es. 2, requisitos para los obispos, diáconos y ancianos. Ujú. Caso 3, imitar a los pastores y sujetarse. Sujetarse a ellos. Ajá. Caso Sí. 4, el fundamento de los apóstoles y los profetas. Caso 5, otros ministerios y dones del Espíritu Santo. Caso 6, Apartarse de los hermanos que andan desordenadamente y desechar a los que causan divisiones. Tal fue una prescripción del falso Pablo, que nos apartemos de los hermanos que están caminando en desorden y apartarse de ellos. Entonces, todo eso, todo esto que se expone, simplemente no encaja con las palabras de Jesús. Ese es el punto número uno. Lo que pasa es que hay gente que cree que Pablo es el personaje más importante del Nuevo Testamento, pero no. El personaje más importante y único y fundamental del Viejo y del Nuevo Testamento es el Mesías, no es Pablo. Caso 7, ministro especial de los gentiles. Así es, Pablo se proclamó como un ministro especial de la gentilidad de los gentiles, entonces vamos a revisar eso. Caso 8, los obispos y los diáconos en el libro de los Hechos. Así es, ahí abundan escrituras sobre obispos diáconos que según el falso Pablo, el santo levantó. Bueno, todo esto del nicolaísmo, del falso Pablo, introducción del falso Pablo, que no es más que hacer extensivo el sacerdocio levítico al Nuevo Testamento, obviamente sin templo, sin ministerio sacerdotal, como tal lo conocemos levítico, pero esto es del falso Pablo, y el Señor dijo, a nadie llaméis pastor, rabino, obispo, diácono, solo hay un padre, un maestro, un rabí. Caso 9, sabios que juzgan en la iglesia. Así es, también el falso Pablo, según el falso Pablo, deben haber sabios que juzgan en la iglesia. Caso 10, Pablo y las señales de su apostolado. Así es, también el falso Pablo una y otra vez está hablando de la señal que Dios se ha hecho por medio de él, milagros, prodigios, bla, bla, bla. Todo eso se revisiona aquí. Caso 11, nueva mención de los obispos y diáconos. Así es, todo lo que tiene que ver con obispos y diáconos viene del falso Pablo. Y caso 12, el último de este primer capítulo llamado Pablo y las jerarquías dentro de la iglesia. Así es, en la Biblia, en la carta de los Romanos, pues hay una mención a Febe, diaconisa, entonces pues por eso se habla, porque Dios no puso ni diáconos ni diaconisas, pero bueno, otra vez repito, lo que estamos haciendo es una pequeña semblanza de lo que es este libro, pero si no se lee directamente, es imposible. Es abrirla un poco, platicar
y imaginaba ver con este video si interesan esto, ya sabes un poco, vamos a hacer unos videos más de cada capítulo. Escribe a Elías en polvo y miseria @gmail.com. La idea aquí es apoyar este trabajo del libro, hacer un webinar y empezar por capítulo 1 y ver si hay interés. Así es, si a alguien le interesa salir de Babilonia, de la religión, de su congregación, que pues por norma están comandadas por líderes espirituales. Entonces, pues a mí me parece gravísimo y tristísimo también, en cierto sentido, que pues las personas no quieran conocer la verdad, no quieran, simplemente no quieran. ¿Por qué? Porque pues la religión es parte del mundo, no tiene nada de espiritualidad la religión, pero bueno, pues cada uno, Ernie, cada uno va a ser llamado. Exacto. Entonces, poníamos la llamada webinar, los dos Pablos y las dos iglesias, empezando número 1, capítulo 1, Pablo y las jerarquías dentro de la iglesia. Con esta es un buen inicio, un buen arranque y poner el perspectiva sobre este trabajo aquí que yo he visto no salió en un día y he visto como testimonio de cómo esto se fue creciendo y formando. Pues gracias, hermano. Entonces, Igualmente, Ernie, gracias. dejamos esta en línea. Un abrazote y vemos quién interesa en este webinar de los dos Pablos y las dos iglesias. Así es, Polvo y miseria. así es.